un afectuoso y fraternal saludo. Desde la sede, después de una pequeña interrupción, podemos iniciar el servicio y que la paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos, en este día tan especial. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Estamos dando cumplimiento a un proyecto ideado por Dios y el Verbo, antes de que fueran padre e hijo, antes del principio de los siglos, antes de empezar a crear el universo. Dios concibió la idea de reproducirse a sí mismo y de compartir su gloria, su amor, su gozo y su paz eternas con otros seres que habrían de venir. El concepto de familia, Dios lo concibió mucho antes de haber creado a Adán y Eva. Dios ya quería una familia. Dios no improvisa. Cuando Él creó a Adán y Eva y les dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra, Dios ya tenía en su mente el concepto de una familia espiritual. Él ya tenía esa idea, pero creó primero al ser humano físico, a su imagen y semejanza. Esto lo ideó, como les digo, y les pido que se dirijan a la epístola de Tito, donde con alguna frecuencia suelo referirme para señalar la grandeza de lo que está ocurriendo, de que algo está pasando ahora con nosotros, hermanos, como nos lo explicó Abelardo, que es un privilegio inmenso ser uno de los primeros frutos y de saber que ese proyecto sublime, grandioso, de Dios compartir su ser, su gloria, todo su ser, su esencia misma, que es la vida eterna, con una familia, Dios ya lo tenía en mente. Hermanos, y aquí estamos cumpliendo una etapa de ese proyecto sublime. Vamos a leerlo en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de la epístola a Tito del apóstol Pablo. Epístola a Tito, capítulo 1, y empiezo en el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Recuerden, hermano, que el tiempo se mide según la rotación de la Tierra sobre su eje, son 24 horas, según la rotación de la Luna alrededor de la Tierra es un mes, según la rotación de la Tierra alrededor del Sol es un año. Y antes de que existieran los planetas, por medio de los cuales Dios tiene un reloj perfecto, hermanos, que no falla, Dios ya tenía un proyecto en mente, antes de crear los planetas, antes de que el tiempo comenzara, porque Dios habita la eternidad. Él habita en una dimensión que está más allá del tiempo y el espacio en la cual vivimos nosotros, hermanos. Y desde esa dimensión en la cual Él siempre ha existido, el Verbo y Dios siempre han existido. Ambos comparten el título de el Eterno. El Eterno. Por ejemplo, ayer leíamos una escritura en el capítulo 44 de Isaías, donde Jesucristo, hablando antes de encarnarse, se declara a sí mismo como Yahvé o como el Eterno. Les pido que se refieran allá una vez más. En el capítulo 44 del libro de Isaías, vemos que ese nombre de lo que Dios es en la Biblia, un nombre define lo que un ser es. Y aquí dice en el capítulo 44, versículo 6 del libro de Isaías, dice, así dice el Eterno, Rey de Israel.
El eterno Rey de Israel. ¿Quién es el Rey de Israel? Es Jesucristo y su Redentor, para confirmar. El Redentor fue el que nos redimió con su sangre. Jesucristo fue el que se hizo carne y nos redimió y se llama a sí mismo Yahvé, el Eterno. Y dice, el Eterno de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Claro, los que no entienden la dimensión espiritual que Cristo vino a revelar del amor supremo de Dios, que quiere que seamos uno con Él, y que Jesucristo y el Padre son uno, no entienden esto. Pero sabemos nosotros que Jesucristo declaró solemnemente, el Padre y yo somos uno. Son dos seres, pero al mismo tiempo son uno, por la armonía perfecta, el amor perfecto, la unión perfecta, la comprensión perfecta que existe entre los dos, y que Dios añora que nosotros lleguemos a tener también entre nosotros mismos, para tener esa comunión con Jesucristo y con el Padre, tal como Jesucristo lo pidió al Padre en aquella oración que hizo después de la última Pascua que celebró con sus discípulos. Aquí vemos sin lugar a dudas que Yahvé es Jesucristo y dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y para que no quede ninguna duda, hermanos, les pido que vayan al libro del Apocalipsis, capítulo 3. El libro del Apocalipsis, capítulo 2, y versículo 8. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Es exactamente lo que él dice de sí mismo. Aquí en Isaías, así dice el eterno Rey de Israel y su Redentor, el eterno de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y aquí, matemáticamente, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Es una ley de la lógica. Y en el capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Puede ser más claro, hermanos queridos. O sea que ellos dos, el Padre y el Hijo, son Yahvé. Son dos seres, pero ambos son eternos. El principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dos seres y son ambos Dios, como lo dice la Escritura. Ahora, si ustedes van al Salmo 110, van a ver que el Padre ahí es el que tiene el nombre de Yahvé. Y es bueno que tengan esto en cuenta porque hay muchas herejías por ahí de los que no entienden esta dimensión espiritual, hermanos, que quieren derrumbar el hecho de que Jesucristo es Dios, y si no es Dios no tenemos Dios, no tenemos Redentor. Es el único por medio del cual pudimos ser salvos, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. En el Salmo 110, mantengan esto en mente, dice Salmo 110, versículo 1, el Eterno, o sea Jehová o Yahvé, dijo a mi Señor, dijo el rey David, hablando de su Señor, que no era otro que el Verbo, que vino a ser carne. Jesucristo les hizo pregunta a los fariseos, ¿de quién era hijo? ¿De quién es hijo el Mesías? Le dijeron, de David. Y dice, ¿y cómo David le llama Señor? Y no podían entender que él había existido antes y se hizo carne con una mujer descendiente del rey David, por medio de María. Y José fue su padre adoptivo. Dice el Salmo 110, el Eterno dijo a mi Señor, Yahvé, dijo a quién, al Verbo, a mi Señor, dice David, siéntate a mi diestra. ¿Dónde está sentado Jesucristo? A la diestra del Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta escritura usted la puede encontrar por lo menos 10 veces en toda la Biblia. Siéntate a mi diestra, le dice Yahvé. ¿Quién está hablando? El Padre. Aquí no hay ninguna duda que le está diciendo a Jesucristo, siéntate a mi diestra. Y en Isaías, capítulo 44, no hay ninguna duda que el que está hablando es el que había de ser Jesucristo, porque es el Redentor de Israel, el primero y el último.
Y el Padre también es el primero y el último. En todo caso, es interesante tener eso, hermanos. Ellos han existido desde la eternidad, algo que la mente humana no alcanza a entender, como nunca tuvieron un principio. Por eso son los únicos seres en todo el universo cuyo nombre es el Eterno, o Yahvé, como le dijo Dios a Moisés cuando le preguntó cuál era su nombre para decirle a los hijos de Israel. Dijo: yo soy el que soy. Eso significa el Eterno, el que ha sido, el que es y el que será. Y hermosamente en el libro de Isaías, en el capítulo 57, les pido que miren allá, hermanos. Es bueno situarnos en esa dimensión de eternidad donde Dios concibió el proyecto grandioso de crearnos a nosotros y de reproducirse por medio del género humano, que es del mismo género de Dios. Lo vamos a ver demostrado. En el capítulo 57 del libro de Isaías y versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime. Estoy leyendo Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y hoy en día dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesucristo dijo: el Padre y yo, si alguien escucha mis palabras, vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es algo grandioso. Veamos cómo Jesucristo mismo lo dice, hermanos, cómo Dios quiere tener esa intimidad profunda con nosotros, aún desde ahora, que aún no la alcanzamos a entender, pero tenemos que cultivarla. Y vamos a estudiar un poco más ese tema, y veamos cómo Jesucristo lo menciona aquí en el capítulo 14 del libro de Juan. Juan, el discípulo amado, que tuvo una relación más profunda con Jesucristo, nos revela estas dimensiones de la relación de Jesucristo con el Padre y de la relación que quiere tener con nosotros. Dice en el capítulo 14, versículo 21 del Evangelio de Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y recuerden que el día de Pentecostés, hermanos míos, en el antiguo pacto, Dios proclamó los 10 mandamientos exactamente el día de Pentecostés. En la iglesia se ha calculado la fecha exacta de la salida de los hijos de Israel de Egipto y el recorrido que hicieron, y a las 7 semanas de lo que correspondía a la ofrenda mecida, como lo explicó ayer don Ernesto Neri y lo mencionó hoy nuestro hermano Gerardo. A las 7 semanas cumplidas, al otro día, fue cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, el día de Pentecostés. Y Dios, al cabo de 40 días, le entregó las tablas escritas con el dedo de Dios en tablas de piedra, se las entregó a Moisés. Dios entregó sus leyes, pero esas leyes no estaban todavía, no iban a ser escritas en el corazón del ser humano. Alguien como Moisés sí las tenía escritas, porque Jesucristo se ofreció para morir, para ser nuestro Redentor, y lo proclamó ahí en Isaías. Antes de encarnarse ya era el Redentor, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y si Él se ofreció, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 20, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y si Jesucristo se comprometió con el Padre a rescatarnos del pecado, para que el plan que ellos concibieron juntos antes de empezar a crear el universo, que iba a ser la herencia de los hijos que iba a tener el Padre y de los hermanos de Jesucristo, que somos nosotros, para que ese proyecto se cumpliera, Jesucristo se ofreció. Y veámoslo aquí, son cosas muy grandiosas, hermanos, pero quiero aquí confirmar primero la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos en tablas de piedra, fueron puestos dentro del arca en el santuario. Y Dios estaba con el pueblo. El templo estaba aparte del pueblo. El pueblo venía al templo. Hoy en día, hermanos míos, Dios, esas leyes, en el día de Pentecostés,
cuando en el año 31 vino el Espíritu Santo, no solo descendió el Espíritu Santo, sino que escribe esas leyes que antes estaban en tablas de piedra, las escribe en tablas de carne del corazón, con su Espíritu Santo, hermanos, para tener una intimidad profunda, como Moisés podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo en cualquier momento, porque tenía esa relación íntima con Dios. Hoy nosotros estamos invitados a tener esa misma relación, porque podemos entrar en ese santuario gracias al sacrificio de Cristo, cuando queramos, a tener comunión con nuestro Padre y con Jesucristo, para que nuestra comunión de unos con otros tenga una dimensión mucho más profunda y no sea superficial, sino que esté enriquecida por el poder del Espíritu Santo. Entonces veamos que Dios tenía el plan de transmitir su Espíritu, que es la simiente de la vida eterna, pero va acompañado de sus leyes, hermanos. No se pueden separar lo uno de lo otro. Veamos aquí en el capítulo 14, versículo 20 del Evangelio de Juan. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es el nuevo pacto, hermanos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. La obediencia es el amor que le demostramos a Jesucristo y debemos saber esos mandamientos de memoria, como muchas veces se los repito, hermanos queridos. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que habita la eternidad, desde arriba mira, cuando hay un corazón bien dispuesto a atender su llamamiento y a obedecerle y a entregarse con todo su ser a la obediencia a Dios, por ese amor que siente, que es el cumplimiento de esa ley, mis queridos hermanos, y Dios manda su Espíritu, que representa la presencia de Dios Padre y de Jesucristo dentro de nosotros, acompañado de sus leyes, escritas en tablas de carne del corazón, para que ese amor se haga manifiesto continuamente, no solo en nuestras obras, sino ante todo en nuestros pensamientos. Debemos tener la disciplina diaria, de la cual nos habla el apóstol Pablo, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que podamos tener un corazón limpio, y los de limpio corazón verán a Dios. No solo lo verán cuando nos manifestemos en gloria, cuando suene la séptima trompeta, sino desde ahora, como dice Pablo, como en un espejo, oscuramente, pero sienten la presencia de Dios en ellos y la presencia de Dios allá en el tercer cielo. Y esa comunión se establece, mis queridos amigos, todos los días. A eso hemos sido llamados, a esa intimidad. Dios, el pueblo, no lo dejaba arrimarse al lugar santo donde Aarón podía entrar, y mucho menos al lugar santísimo donde Aarón únicamente una vez al año podía entrar. Nosotros podemos tener esa intimidad ahora que Dios nos ha llamado y que hemos recibido el Espíritu Santo, que es el cumplimiento del proyecto de darnos la simiente de la vida eterna. Volvamos ahora, hermanos, como les dije también, no quiero dejar sin explicar por qué Dios pudo llamar a Abel. Jesucristo lo llama el justo Abel. ¿Cómo pudo Dios llamar a Enoc, quien caminó con Dios por 360 años o 300 años? Caminó Enoc con Dios. Y luego Noé caminó con Dios y seguramente tuvo el Espíritu de Dios. Después Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Samuel, David, los profetas, todos ellos, antes de que Cristo viniera a morir por nosotros, ya tenían el Espíritu de Dios. Los profetas tenían el Espíritu de Cristo. ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir? Que antes de que Cristo muriera, ellos ya tuvieran el Espíritu de Dios y hubieran sido lavados de sus pecados.
para poder presentarse delante de Dios, como es el caso de Moisés. Es muy sencillo, hermanos. Hay una escritura muy hermosa, pero veamos primero cómo Jesucristo fue ofrecido. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, capítulo 1, versículo 19, hermanos, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dios y el Verbo, antes de empezar a crear el universo, prometieron vida eterna, y Dios no miente. Dios se propuso transmitir esa esencia de su ser eterna, o sea que el Espíritu Santo que nosotros recibimos siempre ha existido, porque es la esencia de Dios el Padre, y Dios el Padre es eterno y siempre ha existido. Tenemos una porción de eternidad dentro de nosotros, hermanos queridos. Tenemos que reflexionar en estas cosas, darnos cuenta de la magnitud del amor de Dios. O sea que tenemos esa simiente de vida eterna. Y aquí en el capítulo 1, versículo 18 de la primera epístola del apóstol Pedro, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y el Verbo se ofreció. Cuando ellos hicieron ese plan, sabían que iban a crear seres humanos que no tenían todavía la conciencia de eternidad, porque Dios no le dio el Espíritu Santo a Adán desde que lo creó. Lo creó con el Espíritu en el hombre, semejante a la mente de Dios, pero no era la mente de Dios, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo. Adán recibió el Espíritu en el hombre como todo ser humano que nace de mujer. Tiene un espíritu que los científicos no logran descubrir. Por eso el cerebro sigue siendo un misterio para la ciencia, porque ellos no creen en que hay una esencia que no es material, que se llama el espíritu, y que hay una porción de espíritu en el cerebro del ser humano, de cualquier ser humano, que lo hace completamente distinto de todos los demás seres. Y la ciencia no lo logra entender, y por eso el cerebro sigue siendo un enigma, porque ese ingrediente es el que le imparte el poder del intelecto al ser humano. Esa es lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y el mundo no lo entiende, los científicos no creen en el espíritu y por eso no lo entienden. Aunque tengan muchos conocimientos físicos, les falta esa dimensión para tener una comprensión real de lo que es la creación de Dios. Entonces en el capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis, epístola de Pedro, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios sabía la posibilidad de que el ser humano iba a fallar, pero Dios tomó medidas antes de crear al ser humano, hermanos queridos, para rescatarnos. Dios asumió la responsabilidad de que el ser humano podía pecar. Aunque nosotros somos responsables por nuestros pecados, Dios asumió la responsabilidad de que nos dio opción de escoger y que en caso de que escogiéramos el mal camino, Dios se encargaría de ofrecernos el rescate mediante el arrepentimiento y la fe en lo que Cristo habría de hacer por nosotros. Y luego dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que esa palabra fundación del mundo tiene mucho significado, no me va a detener mucho pero antes de que el ser humano existiera, Dios, Jesucristo ya se había ofrecido como rescate en caso de que el hombre fallara. Y el hombre falló desde el jardín del Edén y sigue fallando hasta hoy, y Jesucristo asumió la responsabilidad de rescatarnos y ofrecernos ese rescate para los que lo quieran recibir cuando Dios los llama, mis queridos hermanos. Y después cuando llame al mundo entero, durante el milenio y durante el juicio del gran trono blanco, estará disponible ese rescate a todos. Pero tienen que tomar la decisión de arrepentirse y de cambiar, como ustedes bien lo entienden, hermanos.
Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que el ser humano existiera, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cómo es posible eso? El apóstol Pablo tiene una frase que voy a tratar de encontrar, que Dios dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios llama las cosas que no son como si fueran. En el capítulo 4 de la epístola a los Romanos, dice, en el versículo 17, Romanos 4:17, te he puesto, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, desde el momento en que el ser humano pecó, Jesucristo ya era dado por muerto en el sentido de que tendría que derramar su sangre por nosotros, y eso está escrito en el libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos. Vamos a verlo en el capítulo 13, dice, versículo 8, capítulo 13, versículo 8, dice, aquí está, Apocalipsis 13, 8. Hablando del mundo engañado por la bestia de la cual hablamos ayer, dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Él se ofreció antes del principio del mundo. Y cuando el ser humano pecó, ya Dios el Padre ya lo daba como muerto. Así como Abraham, cuando tuvo 3 días hacia el monte Moria, donde había de ofrecer a Isaac, ya prácticamente lo daba como muerto. Pero resucitó figurativamente, como Cristo también resucitó. Entonces, son cosas muy preciosas. Y en el capítulo, ahí está, 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde entonces Cristo ya se ofreció se habría de cumplir, aunque todavía no había muerto. Vino a morir 4000 años después de Adán, pero ya Dios lo daba por muerto y por eso pudo Dios rescatar, porque Él llama las cosas que no son como si fueran, a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los que fueron siervos de Dios, cuya lista, la mayoría de ellos están en el capítulo 11, el capítulo de la fe, en el libro de los Hebreos. Así que Dios hace las cosas en esa forma, mis queridos hermanos. Entonces, volviendo al principio donde inicié el mensaje, en la epístola a Tito, una vez más, en el capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pablo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que Dios concibió un proyecto desde la eternidad, cuando únicamente Dios y el Verbo eran los únicos seres que existían en el ámbito de lo que podemos llamar, no sé cómo llamarlo, porque era una dimensión que aún está más allá del espacio, en el ámbito de la eternidad. Dios habita la eternidad, y habitando la eternidad, antes de que empezara el tiempo, se propusieron dar vida eterna, y es lo que estamos celebrando hoy, el día de Pentecostés. Porque ¿qué es lo que recibimos el día de Pentecostés? Es la simiente de la vida eterna. Somos engendrados por Dios el Padre. Entonces, veamos que Dios entonces concibió ese proyecto y primero creó ángeles. Aún antes de crear la tierra, según el libro de Job, sabemos que Dios creó los ángeles. Pero es interesante lo que Dios dice acerca de los ángeles. Veamos por un momento en el libro de Job, escritura que ustedes conocen muy bien, en el capítulo
38 del libro de Job, capítulo 38 del libro de Job, en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios existía mucho antes de que la tierra existiera. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sabemos que aquí los hijos de Dios son los ángeles y las estrellas también son los ángeles. O sea que mucho antes de Dios crear al hombre, creó los ángeles. Sin embargo, a los ángeles no los creó con el propósito de transmitirles su misma esencia. Aunque los ángeles justos entendemos que son seres que no mueren, pero son de una especie diferente a la especie de Dios, mis queridos hermanos. Ustedes recuerdan que en el capítulo 1 de Job, resulta que dice que un día, capítulo 1, versículo 6, vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, aquí cuando habla que los hijos de Dios, las estrellas del alba, se regocijaban cuando Dios habló y empezó a existir el universo, como dice el Salmo 33, Dios habló y por el espíritu de su boca fueron hechos los cielos y la tierra, y los ángeles que Dios ya había creado se exultaban de gozo de ver las maravillas que Dios estaba haciendo, el universo que Dios estaba creando. Sin embargo, no lo estaba creando para los ángeles, sino porque Dios ya tenía un proyecto de reproducirse a sí mismo, no por medio de los ángeles. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, hermanos queridos. En el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos, los invito a que vayamos allá para dimensionar un poco la maravilla de lo que estamos celebrando hoy, hermanos. El cumplimiento de lo que Dios se propuso desde la eternidad misma. Dice, en el capítulo 1 de Hebreos, dice, capítulo 1, versículo 13 de Hebreos, dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Se perdió esa escritura. Dice, pues, ¿a cuál? Se me perdió la escritura. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Versículo 13. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Pero también dice, antes dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Dios no engendró a los ángeles, hermanos. ¿Por qué esa diferencia tan importante? Curioso que se me haya perdido esa escritura. Yo sé que ustedes saben dónde está. Tú, Señor, principio fundaste la tierra, ellos perecerán, mas todos envejecerán con un vestido y tú no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra y que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y luego dice, aquí está, versículo 5, hermanos, capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles? O sea, recuerden que Dios prometió vida eterna antes de crear el universo. Muy bien. Y antes de crear el universo, Dios creó los ángeles. ¿Por qué? Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando empecé a crear el universo y alababan todos los hijos de Dios. Y los ángeles son hijos de Dios creados, pero no engendrados por Dios. Y por eso dice en el capítulo 1, versículo 5 de Hebreos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? O sea que Dios creó al ser humano, no para darle la simiente de la vida eterna de inmediato, pero para prepararlo, para transmitirle esa simiente de eternidad que es el Espíritu Santo de Dios, que es
el esperma de Dios el Padre, por medio del cual engendra hijos. Y es la esencia misma de Dios, donde está contenido ese elemento de eternidad, mis queridos hermanos. Y los ángeles Dios los creó, pero no los llama yo te he engendrado hoy, y no los tiene destinados para eso. ¿Cuál es el destino de los ángeles? Dios los creó antes de crear al hombre. ¿Con qué propósito? Mírenlo aquí, en el capítulo 1, versículo 14 de Hebreos. No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, o sea, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los que son engendrados por el Espíritu de Dios. Engendrados. Los ángeles no fueron engendrados, fueron creados. Y Dios a nosotros nos crea primero y después nos engendra cuando nos llama. Yo creo que ustedes entienden eso, hermanos, pero es importante darnos cuenta de la importancia que tienen estos conceptos, mis queridos hermanos. Entonces, vemos que los ángeles fueron creados, aún antes de crear al hombre, como servidores de los seres humanos que habrían de heredar la salvación, o sea, la vida eterna, engendrados por la simiente de Dios, que no tuvo principio, y destinados a vivir para siempre. Y Dios prometió eso antes y ahora se está cumpliendo con lo que estamos celebrando aquí en esta fiesta de Pentecostés. Es interesante que Dios estableció 3 cosechas y alrededor de las 3 cosechas gira las 7 fiestas de Dios que representan el plan de Dios. Sabemos que lo primero que salía de la tierra, y Dios escoge la tierra santa, que a los ángeles los hizo seres espirituales, pero al ser humano lo hizo como un vaso de barro primero, para probarlo y enseñarle, y que desarrollara el carácter de Dios antes de darle un cuerpo espiritual, que es lo que estamos haciendo ahora, pero ya llevamos la semilla de la vida eterna dentro de nosotros mismos. Entonces vemos cómo Dios estableció 3 cosechas que van a representar el orden en el cual Dios va a llamar a los seres humanos a esa eternidad. Veamos en el capítulo 15 de la primera epístola a los Romanos. Los invito a que vayan a los Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 22 de la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios 15, 22. Primera Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, o sea, porque fuimos hechos con un cuerpo de barro transitorio y temporal, destinado a morir. Pero dice aquí, también en Cristo todos serán vivificados. Estoy metiendo un poquito de francés aquí. Es decir, que van a recibir vida eterna. Los que recibieron la simiente del Espíritu Santo, que es la simiente del Padre que nos transmite la vida eterna. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así Dios cumple la promesa de lo que prometió antes del principio de los siglos, y Dios no miente, y su plan va en pleno cumplimiento. Y dice aquí, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego dice, los que son de Cristo en su venida. Segundo, y luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, cuando los demonios ya no sean los que rigen este mundo, mis queridos amigos, que moran como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y el poder de Satanás será completamente eliminado. Entonces, dice que cada uno en su debido orden. Y es interesante que hay 3 etapas aquí. Y la primera, Dios escogió la tierra santa. Cuando creó la tierra, Dios empezó ese proyecto glorioso en la tierra santa, la cual en el capítulo 11 del Deuteronomio, Dios la llama, en el capítulo 11, les pido que vayan allá, versículo 10 del libro de Deuteronomio dice, la tierra a la cual entras para tomarla,
capítulo 11, versículo 10 del Deuteronomio, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. O sea, había que irrigar los jardines y los huertos para que produjeran fruto. En cambio, esta tierra, dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas. Lo que es esa tierra de Israel hoy en día, hermanos, es como decir un esqueleto, perdón la comparación, de lo que fue al principio y de lo que va a ser cuando Dios venga a restaurar todas las cosas, y entre ellas esa tierra, la cual en el libro de Ezequiel, en más de 3 veces la llama la más hermosa de todas las tierras. Y ahora, en gran parte, es un desierto, tal como Dios lo predijo, debido a los pecados de los que Dios llamó y les dio esa tierra, pero el proyecto de Dios es restaurar todas las cosas, porque su plan triunfará y ya está triunfando. Ya Cristo triunfó y ya muchos han vencido después de Cristo y antes de Él, con ese espíritu, han perseverado hasta el fin. El plan de Dios va en plena marcha, mis queridos hermanos. Entonces dice aquí, la tierra, capítulo 11, versículo 11, a la cual pasáis para tomarla, es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. No hay que estarla regando, sino que la lluvia la mantiene en la humedad justa para que produzca abundantemente. La tierra la cual el Eterno tu Dios cuida, versículo 12. Siempre están, lo hermoso que dice, tierra de la cual el Eterno tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Eterno tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y esa tierra, tal como nosotros seguimos ahora el orden de las cosechas de esa tierra, es el orden de las fiestas que nosotros guardamos, mis queridos hermanos. La primera fiesta sabemos que es la fiesta de la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura, que están juntas. Es la primera. ¿Y qué se celebra ahí? La primera cosecha, lo primero que sale de la tierra. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra para a su tiempo darle un cuerpo glorioso. Jesucristo mismo está representado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, dice, cada uno en su debido orden. Primero las primicias, que es Jesucristo. Entonces, la cebada era lo primero que brotaba en esa tierra, la cual Dios cuida. Todavía la cuida, pero aún no la ha restaurado. Ahí era lo primero que brotaba y Cristo vino a darle cumplimiento en esa forma de que fue el primero, y él dijo que una semilla debía morir primero, y luego Jesucristo surgió, el primero que nació de nuevo, como lo explicó ayer en el sermoncillo don Ernesto Neri. Entonces, así como la cebada, lo primero que salía de la tierra, Jesucristo fue el primero en vivir de nuevo, en resucitar, el primer nacido de los muertos. Y eso está demostrado en que sabemos que la cebada era la primera de las cosechas. Es interesante que en el libro del Levítico, donde dice que había que ofrecer esa gavilla mecida, no dice que era de cebada, pero la Biblia está escrita un poquito aquí y un poquito allá, para que la exploremos. Veamos, por ejemplo, cuando estaban cayendo las plagas en Egipto, era el mes de Nisán, o el mes de Abib, el primer mes del calendario sagrado, cuando empieza en el día 15, el día 14 la Pascua, y en el día 15 la fiesta de los panes sin levadura. Y en ese mes fue cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Y entre las plagas que mandó la plaga del granizo, que destruyó las cosechas. Y miren lo que ocurrió, y aquí es una forma de uno de investigar cuál era la primera cosecha, por qué la cebada representa a Jesucristo. Entonces dice el capítulo 9 del libro del Éxodo, les pido que se dirijan allá, y vamos a ver cómo la primera, y Dios lo estableció desde antes de crear la tierra, esa tierra cuyos ojos, sobre la cual están siempre sus ojos, Dios estableció que tuviera esas 3 cosechas para representar el orden en el cual habría de cumplirse la promesa de la vida eterna que Él hizo
antes del principio de los siglos. Y esas cosechas marcan el orden del cumplimiento de ese proyecto supremo de Dios, de reproducirse a sí mismo. Entonces veamos cómo Jesucristo representa las primicias de la primera cosecha. Y en el capítulo 9, cuando cayó el granizo, dice en el versículo 31 del capítulo 9, ustedes ven que el contexto aquí es la plaga del granizo, cuando el pueblo estaba a punto de salir de Egipto. Capítulo 9, versículo 31 del libro del Éxodo. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada. O sea, en el mes de Abib, la cebada ya estaba espigada. Entonces, ¿qué nos explica eso? Sigamos leyendo. Y el lino en caña, más el trigo, que estamos hoy celebrando las primicias del trigo, el trigo y el centeno no fueron destrozados por el granizo, porque eran tardíos. O sea que primero salió la cebada, cayó el granizo y la destruyó. Pero el trigo no fue destrozado porque era tardío. O sea, el trigo viene después, y después de que se maduran las primeras espigas de cebada, 7 semanas después se maduran las primeras espigas del trigo, que representan los que hemos sido rescatados por la sangre de aquel que fue el primero en nacer de entre los muertos, el primogénito de los muertos, el primogénito entre muchos hermanos. Y tenemos más pruebas de que la cebada era la primera cosecha. Es hermoso verlo, un poquito aquí y un poquito allá. Veamos, por ejemplo, el libro de Ruth. El libro de Ruth nos da una idea de que la cebada era lo primero que se maduraba en la Tierra Santa, y concuerda exactamente con la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, mis queridos hermanos. Entonces vemos que el orden de las cosechas nos indica el orden en el cual Dios está llevando a cabo la salvación del ser humano. Es maravilloso poder entender eso. Veamos el libro de Ruth, en el capítulo 1, y los judíos leen este libro en este día, porque tiene que ver con esa cosecha, y es interesante que el personaje central es Ruth, la moabita, que no era judía. Esto ya era una profecía de que entre las primicias Dios iba a engendrar hijos que no eran necesariamente todos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob físicamente, sino que habrían de ser israelitas espirituales, como Pablo lo dice en Romanos. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que son hijos de la promesa. Está en Romanos 9. Hijos de la promesa. ¿Qué quiere decir la promesa? El Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a los discípulos: no os vayáis de la ciudad hasta que hayáis recibido la promesa. Entonces, ellos sabían que era el Espíritu Santo. Entonces, los que son hijos de la promesa, o sea, los que son engendrados por el Espíritu de Dios, son israelitas espirituales. Y eso estaba ya profetizado en forma velada desde el libro de Ruth, porque Ruth no era judía, pero fue integrada al pueblo de Israel, como lo fue también Cornelio, cuando Dios le reveló al apóstol Pedro que lo que él limpió no lo llame el inmundo, cuando Dios llamó a Cornelio. Entonces Cornelio vino a ser un hijo de Abraham, contado como descendiente. En Romanos dice: son contados como descendientes los que son hijos de la promesa. Al que Dios engendra, lo cuenta como israelita, mis queridos hermanos. Y el libro de Ruth es un hermoso ejemplo. Lo tuvimos como estudio bíblico en España y en El Salvador. Y tal vez el año entrante lo podemos hacer aquí, porque es un libro muy inspirador. Pero miren cómo en este libro nos damos cuenta que la cebada, y Dios estableció esto maravillosamente. Primero, la gente celebraba las fiestas sin saber que Dios estaba reflejando ahí un plan de vida eterna, y que el primero había de ser el Redentor, el Mesías, y que luego habría de ser un grupo de primicias, como lo explicó nuestro hermano Abelardo, que tenemos el gran privilegio de ser tal vez 1 en 1.000.000 a quien Dios llamó, y por eso se llama primicias, los primeros que Dios engendra. Y fíjese que a los ángeles Dios no los engendró, pero déjenme, yo leo esto aquí y después vamos a ver cómo Dios sí nos engendra a nosotros con el Espíritu, como lo dice la Escritura. En el capítulo 1 de Ruth y versículo 22 dice:
capítulo 1, versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y luego, ya vimos en el Éxodo que la cebada en el mes de Nisán, cuando el pueblo de Israel salió, la destruyó el granizo, pero el trigo no lo destruyó porque era tardío. Y sabemos que se maduraba 7 semanas después, entonces se escapó el trigo. Y aquí, en el capítulo 2 del libro de Ruth, versículo 23, leemos. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada, número 1, y la del trigo. Y vivía con su suegra. Y para que no quede ninguna duda, hermanos, y como les digo, esto no está en el libro Levítico, la escritura que se leyó esta mañana. Cuando entres en la tierra ofrecerás una gavilla como primicias. No dice de qué, pero nosotros para entender, Dios nos lo revela un poquito aquí y un poquito allá. Por eso tenemos que tener el hábito de leer libros enteros de la Biblia, hermanos, para tener una visión de conjunto. En el segundo libro de Samuel encontramos ya en forma contundente que la cebada verdaderamente es, en el segundo libro, es el primer fruto de la tierra que representa a Jesucristo mismo. Aquí dice, en el capítulo 21, versículo 9, dice, en la mitad del versículo, así murieron juntos aquellos 7. Capítulo 9, mitad del versículo. Y luego dice, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega. En los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Jesucristo nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ustedes saben que la cebada en el mercado era más barata que el trigo, porque el pan de trigo es más delicioso que el pan de cebada. Sin embargo, cuando Jesucristo multiplicó los panes, por lo menos específicamente en una de esas ocasiones dice que los panes eran de cebada, porque también lo representaban a él. Y es interesante, si ustedes van por un momento al capítulo 6 del libro del Apocalipsis, él se rebajó a sí mismo hasta la muerte de cruz. Y aún en el hecho de que es representado por la cebada, nos da una lección de humildad. Sabemos que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros, tenemos que tener un corazón humilde, que se haya humillado, que se haya arrepentido delante de Dios, para que la presencia de Dios el Padre y de Jesucristo, por medio del Espíritu, pueda morar dentro de nosotros. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis vemos en el versículo 6 del capítulo 6, Apocalipsis 6:6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea que el trigo era 3 veces más costoso que la cebada. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Aún así, Jesucristo, siendo la primicia, representado por la cebada, nos da un ejemplo de humildad. Se rebajó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y mucho más, rebajarse de ser Dios e igual en esencia al Padre, aunque menor en autoridad, pero divino y eterno como el Padre, se hizo carne y hueso y se manifestó en una cosecha que se consideraba de menor valor que la cosecha del trigo que nos representa a nosotros. Es un ejemplo, como él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aún en eso podemos aprender, hermanos. Entonces Dios, en su plan, haría que cada cosecha representara una etapa de ese plan. Entonces tenemos 2 fiestas en el tiempo en que la cebada sale de la tierra y está lista la primera gavilla,
para ser presentada delante de Dios. El sumo sacerdote presentaba al día siguiente del sábado, o sea, el domingo, tal vez en la tercera hora, tal vez a las 9 de la mañana, cuando Jesucristo hablaba con María Magdalena, y nos habló de esto don Ernesto Neri ayer, le dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre. Seguro estaba esperando a que el sacerdote levantara la gavilla de cebada que había cortado el día anterior al momento de terminar el sábado, que fue el momento en que Cristo salió de la tumba. Cortó la gavilla de cebada. Y es interesante que todo tiene un simbolismo. El sacerdote tenía que esperar a que terminara el día sábado. Jesucristo ya estaba completando el tercer día en la tumba, pero hasta que no se pusiera el sol no podía extender la hoz para cortar la primera gavilla que se había madurado, que representaba a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si la cortaba antes era trabajo y era infringir el sábado. Entonces tenía que esperar a que se pusiera el sol en el momento en que alguien le gritaba desde la cumbre del Monte de los Olivos, porque ahí nacían las primeras espigas de cebada cerca del templo para poder hacer esta ceremonia. Alguien gritaba desde allá, ya se puso el sol, y el sacerdote, el sumo sacerdote, extendía la hoz y cortaba, y él no tenía idea en ese tiempo que Jesucristo salía de la tumba, exactamente al mismo tiempo en que la cebada ya no tenía contacto con la tierra. Jesucristo salió de la tumba con un cuerpo espiritual que podía atravesar las paredes y las piedras y las rocas. Recuerde que un ángel tuvo que venir al otro día en la madrugada a quitar la piedra para que vieran que ella no estaba ahí. O sea que salió ya con un cuerpo espiritual, y eso está representado en el hecho de que el sacerdote, al cortar esa cebada, ya esa cebada no está conectada con la tierra. Jesucristo ya no era un ser hecho del polvo de la tierra como nosotros, sino un ser espiritual. Y al otro día, el sumo sacerdote, después de desmenuzar cuidadosamente aquellas espigas, la tenía que ofrecer y ponerla a los cuatro vientos. Una ofrenda mecida al norte, al sur, al este y al oeste, delante de Dios, que representaba que Jesucristo no solamente pagó por nuestros pecados, sino por los del mundo entero, y que ese sacrificio representaba una redención que Dios había de ofrecer al mundo entero, y que Él era la primicia de ese plan de transformar seres físicos en seres espirituales. Eso es grandioso y es sublime, mis queridos hermanos. Entonces, esto nos da una visión de conjunto de las fiestas, y por eso Jesucristo le dijo a María, no me toques, seguramente aún no era, yo calculo que era la tercera hora, porque era una hora muy especial, era la hora en que se hacían el sacrificio de la mañana, y estaba esperando a que el sacerdote hiciera esto para él subir simultáneamente y darle cumplimiento a la ofrenda de la cebada, porque él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, mis queridos amigos. Esto todo es maravilloso, ver uno como el plan de Dios está perfectamente armonizado. Y se presentó ante el Padre, y me imagino cuál emotivo fue ese encuentro, después de la muerte atroz que sufrió, hermanos, y haber perdido hasta la última gota de sangre, y que salió agua. Hermanos, ¿cómo se encontrarían? ¿Cómo sería ese abrazo cuando le dice, Padre, misión cumplida, lo que nos propusimos desde antes del principio de los siglos está en plena marcha, y hemos triunfado, y he vencido al mundo, y ahora puedes seguir la cosecha de los hijos que tú quieres tener, y que yo he redimido con mi sangre? Aquello debe haber sido grandioso, hermano, absolutamente sublime, el encuentro después de aquella muerte atroz, y ya un ser resucitado por el Padre presentarse delante de él, habiendo cumplido esa etapa crucial del plan divino que ellos dos idearon desde antes del principio de los siglos, y ahora sigue en marcha. Y aquí sigue la segunda etapa. Entonces van dos fiestas. La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura representan ese tiempo en que la cebada se maduró, que representa a Jesucristo, hermanos. Después él bajó y ya dejó que lo tocaran. Ustedes pueden recordar, no voy a ir a eso. Ahora, la segunda etapa, Jesucristo les dijo, no os vayáis de la ciudad hasta que hayáis recibido la promesa. Recuerden el libro de los Hechos, Jesucristo les dice eso, al momento en que está a punto de ascender a los cielos, les dice, en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 6, Jesucristo estuvo 40 días con ellos, apareciéndoseles, instruyéndolos. En el versículo 9 dice,
Versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7 del capítulo 1 de los Hechos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cosas que estamos cumpliendo nosotros hoy, hermanos, como Iglesia del Dios viviente, dando testimonio hasta la tierra del fuego, hasta lo último de la tierra, que antes de la Antártica es la parte más austral de los continentes del mundo, mis queridos hermanos. Y también les había dicho en el libro de Lucas, no os vayáis de la ciudad hasta que hayáis recibido la promesa, dice aquí, capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, lo que Dios prometió desde antes del principio de los siglos, y que Cristo le dio posibilidad habiéndose ofrecido como el Cordero sin mancha. 24:49 de Lucas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿La promesa de qué? De la vida eterna, la simiente que nos engendra, que nos hace diferentes de los ángeles, hermanos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, del Espíritu Santo, hermanos. Sabemos que cuando ese Espíritu viene, y vino ese Espíritu, no solo viene y engendra, y engendró a esos 120 como hijos de Dios. Y Jesucristo fue engendrado, fue el primogénito, y nos dice la epístola a los romanos que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Veámoslo en Romanos capítulo 8, mis queridos hermanos. Romanos capítulo 8 dice así. Capítulo 8 y versículo 30. Capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, o sea, los que habían de ser primicias de la segunda cosecha, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, la cebada, entre muchos hermanos, el trigo. Ahí está, mis queridos hermanos, el primogénito. Y recuerden que Dios nos engendra y que a los ángeles Dios los creó, pero ninguno destinó para ser engendrado, y eso está escrito en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, hablando de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los ángeles son hijos de Dios por creación. Dios habló y ellos existieron, pero Dios no los sacó de sus entrañas, no les dio esa misma esencia divina que es la eternidad de Dios. Aunque ellos seguramente no mueren, pero no son de la misma especie de Dios, son de otra especie. Cuando Dios hizo al ser humano, después de crear todas las cosas y los animales y las plantas según su especie, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, Dios estaba diciendo, según nuestra propia especie. Tanto es que seres de diferente especie no se reproducen. Y Dios prohíbe en su palabra, en capítulo 19 del del libro del Levítico, no ayuntarás tu ganado con animales de otra especie. Dios espera y ordenó que todas su creación se reprodujeran según su propia especie. Lo que vemos a veces nosotros es que el caballo se puede reproducir con el asno, con una asna, porque son del mismo género, como el lobo y el perro, ¿me entienden?
pero que sean de otra especie no se reproducen. Y Dios lo estableció así en su inmensa sabiduría. Y muchos científicos ahora están tratando de violar ese orden perfecto establecido por Dios, tratando de sacar un ser que sea hijo de chimpancé y de ser humano, lo cual es una abominación. Lo que los científicos, creyéndose que pueden jugar el papel de Dios, están tratando de hacer, mis queridos hermanos, en mezclar cosas que Dios no permitió que fueran, porque Él mismo quería que el ser humano fuera según su especie. Tanto es que Dios se puede reproducir por medio del ser humano. Jesucristo fue engendrado por el Padre, el unigénito, en el vientre de María, y Dios se reprodujo por medio de Él y se está reproduciendo por medio de nosotros. ¿Cómo? Dice versículo 12 aquí, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a ver la diferencia con los ángeles, porque a ninguno le dijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué dice después de esto? Los cuales, versículo 13, tengan bien esto en cuenta, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo nos engendra? Cuando Dios manda su espíritu, cuando ha habido aceptación de la sangre de esa primicia que fue Cristo, arrepentimiento, después de haber sido llamados por Dios, hay el bautismo y se imponen las manos y Dios envía su Santo Espíritu y esa persona queda engendrada, destinada a nacer de nuevo cuando suene la séptima trompeta. Recuerden que hay una diferencia entre ser engendrado y ser nacido, que el mundo religioso no entiende, hermanos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así como Cristo fue engendrado por medio del Espíritu Santo, nosotros también. Y Él es el hermano mayor, y nosotros somos hermanos de Él, hijos del mismo Padre, que hemos recibido la simiente de la vida eterna, de la misma especie divina de Dios, hermanos. Esa es la buena nueva del Evangelio que Cristo vino a predicar, hermanos queridos. Es un misterio que estaba escondido desde el principio de los siglos y que vino a ser revelado únicamente después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas antes no entendían exactamente cuál era el plan que Dios tenía, qué era lo que Dios tenía. Nosotros ahora lo entendemos y entendemos que las fiestas en su debido orden van marcando ese plan en pleno desarrollo, que gracias al sacrificio de Cristo triunfó y está triunfando y va a seguir triunfando y se va a llevar a cabo. Entonces la segunda cosecha, las primicias de la segunda cosecha, somos nosotros, que Dios nos llamó y nos ha engendrado con la simiente de la vida eterna, pero al mismo tiempo nos ha dado las leyes en nuestros corazones. Veamos entonces cómo se describe ese nuevo pacto, mis queridos amigos, en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Porque Dios no puede habitar dentro de alguien si no hay esa obediencia a sus leyes. Por eso Dios no permitía que nadie se acercara al tabernáculo ni tocara nada sagrado, porque moría en el acto, porque el pueblo estaba en pecado, el pueblo no había sido lavado por la sangre de Cristo todavía. Dios no había aplicado el sacrificio a ellos, sino a unos pocos nomás. Por ejemplo, Usa, cuando tocó el arca, quedó fulminado, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué era lo que yo les había dicho? En Hebreos 8 se describe el nuevo pacto. Hebreos 8. Hebreos 8, capítulo 8. Porque reprendiéndolos dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y recuerden que nosotros estamos incluidos ahí. ¿Cómo por Israel? Veámoslo en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, quedamos incluidos con estas palabras que Dios nos revela por medio del apóstol Pablo. Dice:
capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. 6:6, porque la mayoría de los israelitas rechazaron a Cristo. Y dice Pablo en Romanos 9:6, perdón hermanos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, o sea, según el Espíritu Santo, los que son engendrados por Dios el Padre. Y Abraham era figura de Dios el Padre. Era necesario ser descendiente físico de Abraham para ser hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora no es necesario ser descendiente de Dios el Padre, quien nos engendra y nos cuenta como hijos y como israelitas. Miren lo que dice aquí. Esto es 9:8. No son hijos según la carne los que son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. El Espíritu Santo, o sea, los que son engendrados por el Espíritu de Dios, son contados como descendientes. Ahí estamos incluidos en Israel, aunque muchos lo niegan. Y en el capítulo 3 de Romanos, capítulo 2, versículo 28, dice, pues no es judío, Romanos 2:28, no es judío el que lo es en lo interior, capítulo 2, versículo 28 de Romanos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces somos judíos y somos israelitas, según lo dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y volvamos aquí a Hebreos. Estamos demostrando cada paso con la palabra misma de Dios. Hebreos 8:8. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí estamos incluidos nosotros, hermanos queridos. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Sabemos que el que reciba ese pacto de Dios, las leyes en su corazón con el Espíritu de Dios, si no permanece en él, pierde el Espíritu, hermanos, y ya está 2 veces muerto. Ya está condenado al lago de fuego, aunque esté vivo ahora, ya está muerto. Como dice Pablo, la viuda que sea de la iglesia, si después de viuda se entrega a los placeres, estando viva, está muerta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Esto no quiere decir que ya no necesitamos instrucción de parte de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Lo que dice es que todos me conocerán porque dice claramente la Escritura, en la primera epístola de Juan, el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí se refiere a eso. Ninguno enseñará a su prójimo diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, porque obedecerán los mandamientos de Dios. A eso se refiere, mis queridos hermanos, por si alguna vez alguien les lanza un desafío con eso. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces Dios nos da el Espíritu y escribe sobre nuestro corazón las tablas de carne, como está las leyes en tablas de carne, como está escrito en 2 Corintios capítulo 3, mis queridos hermanos. 2 Corintios capítulo 3, veamos lo que dice.
capítulo 6, capítulo 2, capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. Dice: no sé, hermano, hoy en día me perdonan, que he estado un poco cansado, he dormido poco y por eso me falla un poquito la memoria. Tengan paciencia conmigo, hermanos queridos. En todo caso, aquí en algún lugar dice que Dios escribe sobre nuestros corazones. Aquí está, capítulo 3, versículo 3, versículo 2, 2 Corintios 3, 2. Nuestras cartas sois vosotros, 2 Corintios 3, 2, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, porque damos testimonio de que obedecemos a Dios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y por ahí fluyen los ríos de agua viva del Espíritu de Dios, por las tablas de carne. O sea que si no obedecemos a Dios, no podemos producir fruto, como lo mencionó nuestro hermano Abelardo en el sermoncillo. Veamos lo que Jesucristo dijo acerca del Espíritu en el capítulo 7, versículo 37 del Evangelio de Juan. Capítulo 7, versículo 37. Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El señor Armstrong explicaba precisamente que como Dios con su dedo escribe, como escribió las tablas de piedra, escribe en nosotros cuando nos hemos convertido y arrepentido por medio del Espíritu que nos da, escribe sus leyes. Y por la obediencia a esas leyes el Espíritu puede producir fruto, que son ríos de agua viva, como si esas leyes escritas en nuestros corazones fueran los canales por medio de los cuales fluye el agua viva del Espíritu, mis queridos hermanos. Entonces la segunda etapa es la cosecha del trigo, las primicias de la cosecha del trigo. Y la tercera etapa, hermanos, la segunda etapa somos nosotros, y la tercera es la gran cosecha de los frutos del verano. Los frutos del verano se mencionan aquí en el capítulo 40 del libro de Jeremías, que es lo que va a ocurrir, hermanos, después del retorno de Cristo, cuando la tierra esté llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Entonces la fiesta de los tabernáculos es la celebración de la cosecha, de la tercera cosecha, que cumple las tres etapas del plan de Dios. Primera etapa, la cebada, Jesucristo nace de nuevo como un ser espiritual. Segunda etapa, las primicias de la cosecha del trigo. Pero hoy en día nosotros no nacemos de nuevo todavía, somos engendrados. Como primicia somos engendrados. El día de Pentecostés celebra el engendramiento y tenemos que perseverar hasta el fin. Y el día de las trompetas, cuando suene la última, es el nacimiento de nuevo, cuando se lleva a cabo la resurrección. Y así como Jesucristo, en el caso de las primicias de la cebada, él fue presentado en el templo físicamente por el sumo sacerdote, cuando elevó esa primicia de cebada, meciéndola ante Dios, que Cristo había resucitado de los muertos, cumpliendo la etapa esencial para la salvación del ser humano. Aunque primero habrían de venir las primicias, ese sacrificio sería válido para todo el resto de la humanidad a su debido tiempo. Entonces, así como el sumo sacerdote ofreció en el momento en que Jesucristo subió al Padre, él también era el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, y se ofreció no solo como primicia, sino que como sumo sacerdote.
Nosotros somos engendrados el día de Pentecostés, no nacemos de nuevo. Ese día recibimos la simiente de la vida eterna que Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos concede su Espíritu. Cuando nos arrepentimos, somos bautizados, se nos impone las manos, y ese Espíritu que nos guió al arrepentimiento, al bautismo y a la verdadera iglesia de Dios, entonces entra en nosotros y somos engendrados por Dios. Pero tenemos que perseverar. Por eso es que las primicias del día de Pentecostés son 2 panes que representan los que Dios llamó en el antiguo pacto, como les mencioné. Abel fue el primero, Enoc fue el segundo, Noé fue el tercero, Abraham es el que sigue más o menos en la lista que Dios nos ha revelado. Ellos están representados por una hogaza de pan con levadura y nosotros por otra hogaza de pan con levadura. ¿Por qué? Porque todavía somos seres físicos. Cuando Jesucristo resucitó, ya no era un ser físico. Y él pudo ir y presentarse delante del Padre cuando el sumo sacerdote elevó la gavilla. Nosotros somos engendrados y representados por panes con levadura, porque este cuerpo nuestro todavía tiene una ley en nosotros que nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado todos los días, y que tenemos una orden que cumplir del Maestro. Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo cada día. Toma tu cruz cada día y sígueme. Tenemos cada día que vencer todo lo que nos quiere dirigir fuera de ese camino estrecho que está marcado en nuestra mente y en nuestro corazón con las leyes escritas por el Espíritu de Dios. Y día a día tendremos que perseverar hasta el fin de nuestra vida o hasta el sonido de la última trompeta si estamos vivos. Y si estamos vivos y hemos perseverado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Naceremos de nuevo. O sea que Pentecostés representa el engendramiento y la última trompeta representa el nuevo nacimiento para nosotros. ¿Y qué ocurre? Así como Cristo fue presentado, nosotros cuando nazcamos de nuevo, y Cristo cuando resucitó de la tumba nació de nuevo, pero ya era un ser espiritual. Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo no nacemos todavía, somos engendrados. Jesucristo fue engendrado desde el vientre de su madre. Nosotros somos engendrados cuando recibimos el Espíritu Santo y tenemos que perseverar combatiendo contra la levadura que nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado, venciendo día tras día, perseverando hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo, será un vencedor. Y ese, si ya murió, resucitará cuando suene la séptima trompeta. Y si está vivo, tiene que perseverar hasta el fin en su lucha continua contra el pecado, venciendo día tras día, creciendo día tras día. Y así, cuando suene la séptima trompeta, si estamos vivos, si estamos en el lugar de refugio, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, y los que murieron resucitarán primero con un cuerpo espiritual semejante al de la gloria de Cristo. Y lo iremos a recibirlo en las nubes y Él nos recoge, los ángeles nos recogerán y Él, que es el sumo sacerdote, se abrirán los cielos, como les he explicado en las bodas del Cordero, y Él nos presentará delante de la gloria del Padre. Así como el sumo sacerdote presentaba la gavilla, Jesucristo como sumo sacerdote presentará a los hijos que Dios le dio, a la familia de Dios, a los primicias a quienes Él les prometió vida eterna. El sumo sacerdote los presentará delante del Padre, así como Él se presentó después de su resurrección delante del Padre. Él como sumo sacerdote, nosotros seremos la gavilla del trigo, de las primicias que habremos nacido de nuevo y que habremos vencido. Por eso es tan importante el simbolismo, hermanos. La tercera etapa, como les dije, se celebrará en la fiesta de los tabernáculos, cuando la tierra sea llena de conocimiento de Dios y cuando llegue el juicio del gran trono blanco, una multitud que nadie podrá contar, cuando Dios abrirá la salvación a todo el resto de la humanidad, los que viven y los que han de vivir. Y ahí están las 3 cosechas y ahí están las 7 fiestas, mis queridos amigos y hermanos. Yo creo que con esto les he dado un poco de información que seguro ustedes ya conocían, pero es interesante
repasar estas cosas en estos días de fiesta. Que Dios los bendiga, hermanos. Ya será hasta la próxima.